Es gracia. Una de las palabras más sobreutilizadas en el idioma inglés es la palabra amor, y si busca la palabra en un diccionario verá una amplia gama de su uso, que si eres nuevo al idioma inglés ciertamente estarías confundido de cómo usar esta palabra en una oración. Por ejemplo, según el diccionario, la palabra amor puede utilizarse para hablar de, y estoy aquí hablando simplemente lo que dice el diccionario, apasionado afecto por otra persona. Se puede utilizar como una sensación personal de estar apegado a alguien como padre, hijo o amigo. Intimidad física puede ser utilizado como una expresión de cariño, como en ¿quieres ver una película, amor? Se puede utilizar como el objeto de algo que le gusta, como por ejemplo el teatro fue su gran amor. Un entusiasmo también como un entusiasmo fuerte o gusto por algo, como su amor de los libros. Curiosamente, la palabra puede usarse en una frase para expresar algo opuesto, un disguste a alguien, como en no hubo ningún amor perdido entre los dos hermanos. También se puede utilizar, la palabra amor se utiliza incluso en el deporte de tenis para hablar de la puntuación de 0. Ahora, porque la palabra amor se puede utilizar de muchas maneras en el lenguaje inglés, es decir, definir exactamente lo que es bastante duro. Su uso excesivo ha provocado que se convierta como en un cliché y un concepto abstracto, una idea que es difícil de captar. Sin embargo, cuando la Biblia habla del amor, no es ningún concepto abstracto, difícil de captar. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, le pido que por favor vayan ahí en sus Biblias, el apóstol Pablo da una descripción muy concreta, detallada y práctica de la manera que el amor actúa, de manera que nadie quede con dudas de cómo Dios define o habla del amor. El apóstol Pablo escribe, dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta lo mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, como hemos descubierto la semana pasada, Pablo les dio esta descripción del amor a los corintios para corregirlos sobre su falta de amor, de la manera que ellos estaban usando sus dones espirituales, esas habilidades especiales que Dios le da a su gente para permitirles que puedan eficazmente servirse entre sí mismos al servirle a Él. Como verán, un estudio de 1 Corintios 12 revela que los miembros de esta iglesia en Corintios estaban siendo consumidos por la codicia de sus talentos espirituales más sobresalientes. Los talentos como por ejemplo el enseñar en público, y menospreciaban lo que consideraban los talentos más pequeños o menores, como el don de ayudar y mostrar misericordia a otras. Por lo tanto, ellos se convirtieron en una iglesia que fue destrozada con la discordia, la competencia y los celos. Aquellos en la iglesia con los dones más prominentes se convirtieron en orgullosos, jactanciosos, fanfarrones que despreciaban a los que no tenían sus dones, y aquellos con los dones menos prominentes se sentían intimidados e inútil e insignificante en la vida de la iglesia. Y eso es por lo cual que el apóstol Pablo resumió su problema en el último verso del capítulo 12 diciendo: mas desead ardiamente los mejores dones. Ahora, en vez de traducir esto como un mandamiento, esto se debió haber traducido como una declaración de hecho. Ellos fervientemente deseaban los dones mayores
y eso fue su problema. Pero Pablo quería mostrarles una mejor manera, una manera más excelente, que es el camino del amor. Y por eso es que el capítulo 13 sigue esta declaración. Es la manera excelente que el amor se comporta y actúa hacia los demás. Ahora, estoy agradecido al Señor que no tenemos el mismo problema como lo hicieron los corintios con los dones espirituales, pero la falta de amor es siempre un problema potencial para cualquier iglesia local, porque somos tan propensos a los pecados de orgullo y los celos como fueron ellos. Y como estamos actualmente participando en el estudio de la iglesia, pensé que sería apropiado para examinar lo que significa amarse unos a otros, porque el amor es lo principal, y este capítulo nos ayuda a ver si en realidad tenemos amor el uno al otro. Y si se acuerdan, en Juan 13:35 Jesús invita al mundo para que amen unos a los otros, y esto es algo que debemos de ver. Nuestro Señor dijo: de esta manera es que se reconocerán que son mis discípulos, si tienen amor unos por el otro. Y es en 1 Corintios 13 donde se nos dice en detalle lo que realmente significa el amarse el uno al otro. Sin embargo, como vimos el domingo pasado, antes de que Pablo nos da una descripción del amor, él utiliza los primeros 3 versículos del capítulo 13, lo que significa, lo que es una vida sin amor. Y cómo se evalúa esto, y usándose él mismo como ejemplo, hipotéticamente presentando como poseer algunos de los dones más visibles, como hablar en lenguas, profecía, sabiduría, conocimiento, fe, pero que sin amor, y su conclusión es que sin amor todas estas cosas serían algo irritante, sin producir ningún valor, y él mismo sería nada. Solamente un perdedor, y recibiría nada en términos de alguna recompensa de Dios. Esta es la manera que un maestro de la Biblia lo puso. Dice: si yo fuera el comunicador más dotado que pudiera predicar de manera que millones de personas se movieran por mi oratoria, pero no tuviera amor, sería una bolsa de viento molestosa, vacía delante de Dios y el pueblo. Si tuviera la personalidad más carismática, de manera que todo el mundo estuviera atraído a mí como un imán poderoso, pero no tuviera amor de Cristo, sería un farsante, un fiasco. Si fuera el líder visionario más grande que la iglesia ha escuchado, pero no tengo amor, yo estaría equivocado y perdido. Si fuera el autor más famoso sobre teología y crecimiento de la iglesia, pero no tengo amor, sería un tremendo fracaso. Si sacrificara y diera todas mis cosas de vigilia a discutir con líderes del futuro, pero lo hiciera sin amor, yo sería nada, sería falso, sería un guía falso. Así que, como vemos, si usted quiere que su vida realmente cuente, que sea con significado, tenemos que amar a otros, especialmente a los que son del cuerpo de Cristo. El amar a otra persona no es simplemente otro asunto en el camino de nosotros, como otras cosas, como mi tiempo en silencio, mis devociones, el leer la Biblia. No, esto es algo principal. Les digo esto porque no hay nada más importante que amar a otros, y eso es lo que Pablo nos dice en el último versículo del capítulo 13. Y ahora él lo dice. Él dice: el más grande de todos estos dones es el amor. Él dice: pero ahora la fe, esperanza, amor, cumplan estos 3, pero el más grande de este es amor. O sea, el punto de Pablo, lo que él está diciendo en este versículo es que aunque la fe y la esperanza
son buenos dones, el amor es más importante, porque cuando vayamos al cielo, cuando ya estemos con Cristo, que todo va a estar realizado de esa manera, no vamos a necesitar fe o esperanza, todo va a ser una realidad para nosotros, todo lo que hayamos esperado, todo lo que teníamos fe, todo va a ser una realidad. Pero ahora el amor va a estar ahí. Vamos a seguir amando a Dios, a nuestros hermanos en Cristo. El amor es perpetuo. Siempre va a haber necesidad de amar a otros. Y eso incluye la necesidad hoy día de amar a otros. Así que el amor debe ser nuestra prioridad. Debe ser lo principal que debemos estar siguiendo, lo que queremos tener. Y eso es lo que Pablo nos dice en el texto, que es la prueba en los primeros 3 versículos del capítulo 13. Y Pablo nos dice cómo el amor actúa, de manera que podamos ponerlo en acción. Por eso es que Pablo sigue su declaración de lo que es la vida sin amor, de cómo es la vida con amor. Y antes de que empecemos, sigamos adelante con esto, quiero que entendamos algo de lo que Pablo presenta en la manera que es el amor. Él no simplemente da una definición de el amor, él nos da una explicación de cómo el amor actúa en nuestra Biblia en inglés. Nos presenta esto como si fueran acciones, pero en realidad en estos son verbos que dan estas acciones. Dice, el amor es paciente con otros, el amor actúa pacientemente. No nos dice que el amor es bondadoso, sino que actúa bondadosamente con otros. No nos dice que el amor no es celoso, sino que el amor no actúa de una manera celosa. Así que usted agarra el punto, ¿verdad? Que son actividades. Por eso es que yo digo que en la manera que Dios describe el amor no es una manera abstracta, manera oscura, vaga, sino que presenta el amor de una manera que es tangible, que envuelve acciones tangibles que nosotros tenemos que tomar hacia otras personas. Lo que debemos ver aquí, que no es solamente de entender estas palabras, este concepto no es algo difícil, todos los que están aquí lo van a entender, no es difícil el entenderlo. En lo que Pablo nos está diciendo es, lo importante es ponerlo en práctica. Un maestro que estaba predicando sobre esto le dijo a su congregación, no es importante que solamente evalúen este mensaje, este punto, Pablo a lo mejor parecía un poco desorganizado, no es realmente una buena expresión. No es importante que ustedes estén analíticos o que ustedes digan, qué terrífico, qué bueno estaba esto. Lo que es importante es que usted ponga su vida en contra de las características del amor y a ver cómo usted se compara con esto. Eso es realmente lo que importa, nada más importa. Y yo estoy de acuerdo con esto, y es más, y añado, una vez que tú evalúas su vida en contraste de esta descripción del amor, no es tanto cómo nos comportamos el domingo, porque el domingo en la mañana a lo mejor es fácil el que sonriamos, el que abracemos a alguien, el que saludemos a alguien, que las personas a lo mejor piensen que vamos a ser bastante amorosas y bondadosas, pero no, realmente la prueba del amor es cómo nosotros actuamos cuando estamos en la casa, con los niños gritando, cuando estamos enfrente de nuestro jefe, que pensamos que es incompetente, que nos está diciendo que hagamos algo que sabemos que no va a funcionar. O cuando estamos con alguien que realmente no les caemos bien, o alguien que cuando estamos con nuestro esposo, que realmente estamos en contra de su misión. Esa es la manera, eso es como debemos ver cómo el amor funciona, de cómo lo que el amor hace, lo que el amor no hace. Empezando en el versículo 4, Pablo nos da 15 cualidades del amor que debemos poner en acción.
Y él, aunque no menciona a Cristo por nombre en estos versículos, estas son las cualidades de amor que lo describen a él perfectamente, el carácter de él y las acciones de Cristo. Y digo esto no para que se sientan mal y que ustedes se piensan que, oh, él es perfecto, yo soy un pecador. No, esto es para darles ánimos, porque si Cristo vive dentro de ustedes y está trabajando en ustedes con el poder del Espíritu Santo para que cumplan y estén moldados a su imagen, ustedes pueden llegar a expresar el amor, aunque lo expresen un poco imperfectamente. Estas son las cosas que usted puede hacer en la vida con Dios, que lo fortalece en su matrimonio, en su familia, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en su barrio. Y lo que esto significa es que usted va a llegar a amar a las personas que son pecadores. Por lo tanto, Pablo comienza su lista del comportamiento del amor diciéndonos en el principio del versículo 4 que el amor es paciente. Y lo que él quiere decir con esto es que el amor es paciente con personas pecadoras. Y esto lo quiero explicar porque la palabra griega que se traduce paciencia realmente significa que es de largo sufrimiento, un, un tiempo templado, digamos, que no es corto del... en su personalidad, de que no se enoja fácilmente. Son pacientes con cosas y circunstancias, como por ejemplo, cuando usted está digamos, en la luz roja, digamos que está esperando la luz roja. No, esto se refiere más a personas en vez de circunstancias. Por eso que esto es muy importante, porque la vida está llena de sufrimiento que viene por culpa de otras personas, inclusive personas cristianas que nos insultan y nos hacen enojar y que a veces no nos entienden, y nuestra carne orgullosa generalmente quiere vengarse. Y a veces simplemente nos vengamos no hablándole a la persona, ¿verdad? Esa es la manera que lo hacemos, o tratando de estar, de que paguen por lo que nos han hecho. A veces no realizamos que estamos haciendo cosas de esta manera, que no son... que no muestran amor. A veces a mí me ha pasado. Yo tenía una madre que me quería mucho, pero muy temprano en mi vida yo me di cuenta que que podía ser de una manera muy pecadora el vengarme cuando yo estaba enojado con ella, simplemente no hablándole. Cuando yo me ponía bravo con mi mamá, porque ella me decía que tenía que hacer algo que yo no quería hacer, o no me dejaba hacer algo que yo quería hacer. ¿Saben lo que yo hacía? Yo le dejaba de hablar y ella no soportaba eso, porque ella él odiaba el conflicto, ella no le gustaba pelear, y yo sabía que eso es la manera que ella, y eso es la manera que yo aprendí a expresar mi rabia, y era la manera en que yo la castigaba a ella por estar en mi camino de no dejarme hacer algo que yo quería hacer. Bueno, yo crecí y me convertí en un cristiano y me casé, y temprano en mi matrimonio, Michelle y yo estuvimos en una discusión, y yo hice lo que yo generalmente hacía en toda mi vida. Yo le di a mi esposa el tratamiento de silencio. Pero mi esposa era muy diferente a mi mamá. Ella no dejó que yo hiciera mi actitud pecadora, y me dijo, oye, me estás dando el tratado de silencio. Yo le dije, no, yo simplemente no tengo nada que decir. Así que ella me respondió, ella me dijo, escucha. Y cuando ella escuchó eso, me di cuenta que estaba en problema. Dice, tú puedes a lo mejor hacer esos juegos con tu mamá, pero no vas a trabajar conmigo.
si tú vas a jugar esos juegos, los vas a jugar tú solo, pero no lo vas a jugar conmigo. Así que ya se fue. Le digo, amigo, esta mujer es súper maravilla. La mujer maravilla, ¿verdad? Yo realmente estuve, es que no sabía ni qué decir. No se me ocurrió a mí que esto es realmente lo que yo estaba haciendo toda mi vida. Yo lo había niño llevado porque estaba acostumbrado a hacerlo y lo traje a mi matrimonio. Esto es una actitud pecadora, y cuando ella me habló de esta manera, realmente el Espíritu Santo me hizo convicto de este pecado, y realmente me abochorné, porque eso no es una manera de actuar. Una persona, el amor realmente no actúa de esta manera. El amor no hace cosas para hacerlo en contra de la persona que uno ama. Eso no es del amor. Y por eso es que Pablo le dijo a los corintios cómo el amor actúa: es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. Estas personas en Corintios, una iglesia que estaba dolorida, los miembros de esa iglesia eran culpables de herirse el uno a los otros. Siempre cuando la gente tiene estos dones, a veces se vuelven orgullosos y se comportan de una manera equivocada, de manera que inclusive estaban yéndose. Y lo dice en el capítulo 6, dice que no se regocijan de la injusticia. Ellos realmente estaban enseñando sus libertades, y se creían de más, y los que tenían más dinero no les importaba con los otros. Cuando estaban haciendo lo de las ofrendas, en vez de esperar por las otras personas, cuando estaban haciendo la cena del Señor, para esperar por otras personas que comieran, ellos de inmediato corrían hacia adelante y empezaban a comer como si no hubieran comido en su casa. Esas son las cosas que hacen esta declaración del amor tan significante, porque si tú le dices a esas personas que eran parte de esto, que estaban viviendo en esto, de que eran personas que nada más estaban pensaban en sí mismos, estaban siendo egoístas, no estaban pensando en las otras personas. Y Dios les está diciendo: el amor no, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, no es arrogante, y no busca buscar venganza en contra de otra persona. No, eso no es parte del amor. En nuestra cultura, el vengarse de alguien lo vemos como si fuera un signo de poder, ¿verdad? Es que nadie me va a empujar. Nosotros somos orgullosos. Nosotros nos vengamos y lo enseñamos como si fuera un signo de poder. Y el no vengarse de alguien lo vemos como si fuera alguien que fuera débil. Vimos, hoy día vemos tantas cosas en la televisión, series que nos enseñan que el ser vengativo es la manera de ser. Y eso no es lo que nos dice nuestro Señor. Vemos en la vida de nuestro Señor que Él perfectamente fue paciente con aquellos que lo trataron mal. En Primera de Pedro, el capítulo 2, vemos que cuando a Él lo maltrataron, él no hizo nada en contra de ellos. Dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él nunca se vengó de nadie, Él se mantuvo en silencio, Él tuvo el abuso. ¿Por qué? Porque el amor no explota en ira,
cuando alguien los trata mal. El amor confía en Dios. ¿De qué confía en Dios? Confía de que Él es correcto y justo, que si Él ha dejado que esta injusticia le pase a uno, Él lo va a utilizar para su gloria, para el propósito que Él tiene. Y, eh, y si a lo mejor usted está pensando que usted no puede actuar como Jesús en ninguna manera porque usted es un pecador, pero quiero que vean en primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 21, nuevamente dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuevamente, Él es el ejemplo que se nos dejó cuando sufrimos injusticia. Él es el ejemplo perfecto de alguien que fue paciente en amor. Aquellos que siguen Cristo, se les espera que también tenga esta clase de paciencia con los demás. Aunque nos maltraten, nosotros debemos tratarlos mejor a ellos. Ese es el signo de los que siguen a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, síganme de la manera que yo sigo a Cristo. Esto que Pablo nos está diciendo también, lo vemos en 2 Corintios, porque si usted lee 2 Corintios, usted a lo mejor se va a sentir mal por el apóstol Pablo, porque usted va a ver, si quiere realmente ver cómo Pablo fue formado, usted ve que él se estaba tratando de defender a través de su carta, que habían falsos apóstoles que lo estaban acusando de ser un apóstol falso, de que él que era un ladrón, de que él era una persona débil, que era falso, que realmente nada más estaba buscando cómo coger dinero de estas personas. Y Pablo, en vez de vengarse de ellos, él escribió esta carta que nosotros conocemos como 2 Corintios. No estaba llena de ira o de él tratando de simplemente decir que estas otras personas tan malas que eran. No, él simplemente lo escribió en 2 Corintios la verdad. Él le dice en el versículo 11, 2 Corintios 6:11, dice, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Él está diciendo, está abierto de par en par porque no importa lo que me hagan para hacerme sufrir, mi corazón está abierto para ustedes, aunque el corazón de ustedes no esté abierto hacia mí. Amigos, esta es la misma manera en que nosotros debemos amar a otras personas que no nos aman a nosotros y que nos hacen daño. Cuando nos critican, nosotros debemos de ser tiernos y amarlos a ellos. Debemos de también recordar qué tan sufrido fue Dios también. Quiero enseñarle algo en 2 Pedro, el capítulo 3, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Esta es la promesa del regreso de Cristo. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo que Pedro nos está diciendo, que nuestro Dios es paciente con nosotros cuando viene a nuestra salvación. Y tú al que él se está refiriendo aquí son los creyentes. Lo que él está diciendo, que Dios no quiere que nadie perezca. Él, en contexto, él se está refiriendo a los elegidos, de manera que ninguno de los elegidos perezcan, ninguno de ellos vayan al infierno, sino que vengan a arrepentimiento y a vida eterna con Él. Y la razón que esa es la razón por la cual Cristo no ha regresado todavía. Ahora, piensen en esto. Dios tiene paciencia y toma nuestros pecados porque Él está esperando
que nosotros en el tiempo que Él tiene destinado para nosotros vengamos a arrepentimiento. Si Cristo viniera antes que nosotros fuéramos salvos, estaríamos en el infierno hoy día. Pero Cristo no ha hecho eso, no ha venido todavía. Él tiene paciencia con nosotros, tomando en sí nuestra ignorancia, nuestro pecado. Y si Dios ha sido tan paciente con nosotros, de esta manera nosotros también debemos y podemos ser pacientes con otras personas en la manera que nos hieren. Esa es la manera que el amor se comparte y se comporta. Hoy en la mañana tenemos la habilidad de hacer eso, de demostrar el amor al compartir la cena del Señor. La cena del Señor es el sacrificio de Dios en la cruz por su gente. En vez de mandarnos al infierno, en vez de castigarnos, Él castigó a Cristo poniendo no un poquito de juicio, sino el juicio entero, el juicio que nosotros merecíamos. Él lo puso todo en su Hijo, en Jesucristo. Jesús lo hizo, que no hay amor más grande que el de un hombre morir por sus amigos. Él dio su vida por nosotros, por todos nuestros pecados. Esta mañana venimos a la cena del Señor recordando este acto de amor incomparable, porque Jesús nos dijo que lo hiciéramos. Él nos dice que recordemos su sacrificio hasta que Él regrese. En 1 Corintios 11 Él dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesucristo la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto en cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclaméis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable. Así que tenemos que examinarnos. Así que le daré unos minutos, amigos, para que nos examinemos, que veamos dentro de nosotros si hay algún pecado que debemos confesar y arrepentirnos. Hagámoslo. ¿Cómo hacemos con esto de paciencia? Usted ha sido corto de paciencia con otras personas que de inmediato quiere vengarse, ya sea verbalmente o de alguna otra manera. Si usted ha pecado en esta manera, no siga viviendo con esto. Conféselo a Dios ahorita mismo y de inmediato, cuando usted pueda, pídale perdón a esas personas con la que en contra de la que usted ha pecado. Si Cristo ha sido paciente con nosotros, si Dios ha sido paciente con nosotros, usted puede ser paciente con otras personas. Si usted no es uno de sus seguidores, si usted no lo ha confiado en Él, considere qué tan paciente Él ha sido con usted. Él ha podido tomar su vida en cualquier momento y mandarlo al infierno por vida eterna, pero Él no lo ha hecho. Él está dando oportunidad para salvación. Venga a Él ahora mismo, crea en Jesucristo. Tomemos unos minutos para orar y después seguiremos con la cena del Señor. Señor, es tan fácil en nuestra carne ser impaciente con otras personas, hacerlo como un hábito que no estamos conscientes. Ayúdanos a estar convictos de esto, incluyendo en mi vida, Señor, que haya paciencia, traerlo en nuestra mente y cualquier otro pecado, Señor, que lo traigamos frente de ti, Señor, y que seamos justos frente a ti, frente a otras personas, y que vamos a tomar ahora la cena tuya, Señor. Ayúdanos a hacerlo de una manera correcta,
y no de una manera indigna, Señor. Ayúdanos a hacerlo y a caminar en obediencia a ti, Señor. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.